Hola a todos, hoy vamos a conversar una vez más sobre una de las lecturas que hemos estado haciendo este mes. Esta vez se va a tratar de un capítulo del libro La construcción social del paisaje. Este es un capítulo llamado La ciudad, paisaje invisible, del autor Oriol Nel-Lo. Este va a ser el segundo capítulo de este libro, antologado por Joan Nogué, y básicamente nos va a hablar de la diferencia entre naturaleza y paisaje y cómo es que para este autor la ciudad es un paisaje invisible. Primero, nos va a tratar de definir qué es un paisaje. Y nos va a decir que un paisaje, por definición, es la realidad física, el diálogo entre el entorno natural y la actividad humana. Es decir, que para que exista un paisaje es necesario que exista un humano que está viendo el paisaje. Pero luego nos va a decir que el paisaje precisa para existir de la mirada. Esto quiere decir que quienes ven el paisaje, las personas, son las que lo hacen existir. Si el paisaje no se está viendo, se trata de una naturaleza. Y esa es la definición justa que él nos va a dar. Nos va a decir que la diferencia entre naturaleza y paisaje es que la naturaleza se trata de un todo. La naturaleza existe incluso si nosotros no estamos viendo la naturaleza en este momento. En este momento que ustedes están viendo este video, tal vez en sus casas, tal vez en alguna oficina, tal vez en un bus, ustedes pues saben que existe la naturaleza en el mundo, aunque no la estén viendo, porque es un concepto que abarca todo, es un concepto universal. Pero el paisaje se trata de una mirada individual de la naturaleza. Según el autor, es la reconstrucción dividida de la naturaleza por la mirada del hombre. Entonces, si la naturaleza es el todo y la naturaleza existe, incluso si nosotros no lo estamos viendo, el paisaje es esa parte de la naturaleza que nosotros definimos por nuestra mirada. Es decir, que nosotros sí estamos viendo. Imagínense que tuvieran como algún marco para ver las cosas y ustedes estuvieran viendo la naturaleza de esta manera. La parte de la naturaleza que tendrían que ver es el paisaje para ustedes. Y así es como existen múltiples paisajes. El autor también nos va a decir que un paisaje es la separación de una parte de la naturaleza para encuadrarla en un horizonte visual. El horizonte visual es definitivamente lo que está lejos de nosotros y lo podemos ver. No es lo que está presente cerca de nosotros, a la mano, algo de lo que somos parte, sino que el paisaje siempre está lejos, en un horizonte, pero estamos dándole una delimitación visual a esa naturaleza para conformarlo en un paisaje. Luego nos va a decir que el paisaje existe solo cuando lo mira alguien, cuando alguien le da un significado. Llevarlo de la naturaleza a la cultura es algo que va a hacer esta mirada. Entonces, la naturaleza existe. Cuando nosotros llevamos la naturaleza a la cultura, es cuando podemos determinarlo como un paisaje. ¿Y a qué se refiere la cultura? Cuando, por ejemplo, una persona que vive en el altiplano de Guatemala está acostumbrada a vivir alrededor de volcanes, a tener en su horizonte visual estas cordilleras enormes del occidente, va a ser muy diferente a que el paisaje de alguien que vive en la costa sea el mar, el horizonte completamente vacío, para solamente poder ver el horizonte infinito del mar. Va a ser muy diferente de alguien que vive en la ciudad, donde su paisaje va a ser otro. Entonces, este texto nos va a estar diciendo que la forma en la que podemos notar un paisaje es cuando la persona que lo mira le da un significado en su cultura. Le da un significado también a través del lenguaje. Lo está nombrando como cordillera, lo está nombrando como catarata, volcán, montaña, playa, horizonte. Incluso en el colegio recuerden que las clases de geografía o las clases de estudios sociales nos hacían aprender los nombres de esta geografía, justamente porque a la hora de nombrarla es que la hacíamos paisaje, la hacíamos real. Y finalmente nos va a decir que el paisaje es diferente para todos. El paisaje de un geólogo va a ser muy diferente al paisaje de un arquitecto, porque van a ver cosas diferentes que le van a interesar de estos paisajes. Es diferente al paisaje del campesino al paisaje del artista.
Son paisajes diferentes para todo el mundo. Y ahí es donde se diferencia la naturaleza. La naturaleza es una para todos, porque es un concepto que existe aún así si nosotros no existimos. Si el humano deja de existir en el mundo, va a seguir habiendo naturaleza. Pero si el humano deja de existir en el mundo, dejarían de haber paisajes, porque no habría nadie que los pudiera ver. Y así va a seguir haciendo una comparación entre naturaleza y paisaje hasta llegar a la tesis del texto. Y es básicamente lo que el autor quiere que comprendamos. Y es que la ciudad él la va a proponer como un paisaje invisible. Entonces ya definimos qué es paisaje y generalmente pensamos que el paisaje es algo que no tiene nada que ver con la ciudad, ¿verdad? Los edificios no nos parecen un paisaje es natural, es el sol, son las montañas, es el mar, pero aquí el autor nos está proponiendo que la ciudad también es un paisaje, pero que es un paisaje invisible. Y nos va a decir que la ciudad para él es un paisaje oculto, porque es un paisaje habitado, pero no visto. Es decir, que estamos en medio del paisaje, somos parte de la ciudad. No podemos verla a lo lejos, no está en nuestro horizonte visual, sino que somos parte de ella y por eso es invisible. Pero entonces nos va a hacer una metáfora con el bosque, y esta es una metáfora que le atribuye a Ortega y Gasset, el filósofo. Y él va a decir que Ortega y Gasset hace el ejemplo de un bosque. Él está perdido en un bosque y dice que los árboles que no ve son el bosque. El bosque huye de los ojos, está más allá de donde estamos. Imagínense que estamos perdidos entonces en un bosque. A nuestro alrededor hay muchos árboles, pero esa no es la complejitud del bosque, no es la totalidad del bosque. El bosque está más allá de todo lo que yo puedo ver. Si yo pudiera verlo desde arriba, como en un dron, tal vez sí podría ver el bosque como un paisaje, o tal vez sí podría decir eso es un bosque. Pero dentro del bosque yo no puedo decir este es el bosque, porque estoy demasiado cerca de él. No puedo ver la totalidad de este lugar. No puedo enmarcarlo. Y eso es lo que nos va a decir este autor sobre la ciudad, que como es una ciudad en la que estamos inmersos, no podemos verla a lo lejos, no podemos verla en su totalidad y por eso es invisible. Pero luego se complejiza más porque, bueno, si tuviéramos un dron y pudiéramos ver las ciudades de arriba en su totalidad, igual no podríamos ver toda la ciudad. Y ahí es donde él vuelve a la parte de habitar este paisaje. Nos va a decir entonces que la altura de los edificios no deja ver la ciudad en su totalidad y que la ciudad va a ser una ciudad diferente para cada una de las personas que habita esa ciudad. Y ahí es donde está lo importante, porque la cultura y la condición social de la persona que habita la ciudad va a determinar qué tipo de ciudad es en la que vive o qué parte de la ciudad es la que él considera su propia ciudad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la zona 1 de la ciudad y avanzamos por el puente del Incienso y vemos ciertas colonias que están debajo del puente? ¿Alguno de ustedes ha ido a esas comunidades? Comunidades sumamente pobladas de personas que viven muy sobre bajo del salario mínimo. Son poblaciones que también llegaron allí a través de los desplazamientos urbanos que se hicieron en la guerra y por el terremoto de 1976. Son comunidades en las que no tenemos que entrar porque son peligrosas, porque son comunidades cerradas. Y eso es lo que nos dicen los medios, lo que nos dice la policía, lo que pensamos, y es probable que sea cierto, que no podamos todos ingresar a esos espacios, porque su misma condición los ha controlado o los ha cerrado de esa manera. Pero así es donde entramos a esta idea del paisaje invisible. ¿Cómo pensar en la ciudad como un paisaje si hay partes de la ciudad que no son accesibles para todos? Y eso se da de la manera inversa. Las personas que viven en ciertas comunidades tampoco pueden acceder a otras. Como por ejemplo pensamos en las comunidades o en las zonas más ricas de la ciudad, donde solamente con un
con un nombre, con un apellido, con una herencia, se podría llegar a habitar en ese lugar. Lugares donde solamente viven los millonarios de la ciudad, ¿verdad? Y son núcleos, si se dan cuenta, ubicados en ciertas zonas de las ciudades en las cuales se concentran estos tipos de comunidades. Las comunidades más adineradas y las comunidades menos beneficiadas. Y siempre se hace de esa manera. Siempre es una segmentación que existen en las ciudades. No están conviviendo todos en el mismo espacio, no están conviviendo todos juntos. Y es allí donde el autor nos va a decir que es imposible pensar en la ciudad como un paisaje completo. Porque en el paisaje o en la naturaleza todos los elementos tienen la misma jerarquía. Pero aquí en las ciudades, las condiciones sociales y las culturas de cada una de estas personas, las identidades de estas personas y las formas en las que viven, van a determinar en qué lugar viven y cómo viven esta ciudad. Por eso nos va a decir que la ciudad es un paisaje invisible por 3 razones. La primera es porque siempre vamos a tener una mirada parcial de la ciudad. La segunda es porque el acceso está segmentado a ciertas áreas de la ciudad de ambas vías. Y la tercera es porque la violencia definitivamente repele o segmenta aún más las capacidades de poder conocer toda la ciudad o habitar toda la ciudad. Así, él nos va a proponer que la ciudad no puede ser un paisaje como tal, pero que definitivamente también es una forma segmentada de ver la realidad, una forma individual de ver este paisaje y por ello puede ser un paisaje. Asimismo nos va a decir que la ciudad es un paisaje futuro. Y nos va a decir que es futuro porque siempre está en construcción, está en constante ampliación y está en constante exclusión al mismo tiempo. La urbanización de la ciudad está también causando que más personas sean desplazadas de los centros de las ciudades o que más congregaciones de poder lleguen a las ciudades a gentrificar ciertos espacios que antes eran populares. Esto quiere decir a hacerlos más caros, a botar construcciones antiguas y a construir nuevas. Cómo poder hacer un paisaje de un patrimonio que va a estar constantemente destruido y construido una y otra vez. Por ello nos va a decir que no hay forma en la que se pueda construir un paisaje de la ciudad a menos de que este sea un paisaje hecho colectivamente. Es decir, que todos los miembros de la ciudad participen en la construcción de este paisaje común. Por eso, la construcción de un nuevo paisaje urbano, él lo va a mencionar como una responsabilidad compartida. Aún así, él es bastante crítico ante esto. Tiene la mirada de un urbanista, entonces sería interesante que pudiéramos discutir quién es el autor, porque desde su mirada como urbanista sí nos está planteando que la colectividad de la ciudad sería solamente posible en un lugar donde existan igualdad de condiciones para todas las personas que viven en esta ciudad y aún así igualdad de formas de ver este paisaje. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes cómo ustedes viven la ciudad en la que viven. ¿Qué parte de la ciudad creen ustedes que no conocen o que nunca se atreverían a entrar? ¿Qué parte de la ciudad es la que ustedes más habitan y qué partes de la ciudad creen que no pueden ingresar a las comunidades en las que ustedes viven? ¿Quiénes en la ciudad tienen imposibilidades de habitar los lugares en los que ustedes habitan? Otra pregunta importante es pensar, ¿qué piensan ustedes de los paisajes que hay en la ciudad? ¿Para ustedes la ciudad es un paisaje? ¿Existen paisajes urbanos? ¿Cómo podemos pensar en el horizonte visual de una ciudad, si pudiéramos verla de esa manera? Y pues habitar en los espacios, habitar los paisajes, también es algo que el autor nos menciona imposible porque el paisaje necesita cierta distancia, pero al mismo tiempo a la hora en la que estamos habitando este paisaje es una responsabilidad compartida el poder generarlo o producirlo para todos. Entonces me encantaría saber sus opiniones y nos vemos la próxima.